correspondientes a la última parte de corriente alterna. La clase pasada habíamos visto toda la unidad en la parte teórica, pero lo primero que habíamos visto había sido esta diapositiva en donde se definían las características particulares que va a tener un circuito con una bobina pura, un circuito inductivo puro, cuando sea excitado con una tensión alterna. Bueno, habíamos llegado a las conclusiones de que la corriente no estaba en fase con la tensión, de que la corriente atrasa a la tensión en los circuitos inductivos, y traigo esto como referencia porque justamente vamos a hacer este problema 4 que está relacionado con esta diapositiva. Bueno, el problema dice que hay una bobina que se considera pura, no tiene resistencia, de 20 milihenrios, y es alimentada con una tensión de 220 volts y 50 Hz. Entonces, ponemos en limpio esos datos. Esto es lo que nosotros podemos llamar los datos explícitos del problema. El problema viene con un enunciado simple, un enunciado llano, en donde nos da información que nosotros transcribimos como corresponde, pero esa información es insuficiente para iniciar la resolución del problema. Nosotros, después de leer el enunciado, vamos a tener que tomar decisiones en base a lo que hablamos y en base a la dinámica que tiene la resolución de estos problemas. Vamos a tener que tomar decisiones sobre cómo expresar las magnitudes que nos informa el enunciado. Lo primero es que la mayoría de las fórmulas de la física, todas las fórmulas de la física, están balanceadas en cuanto a las unidades que manejan. La ley de Ohm es característico, volt sobre Ohm me va a dar ampere. Pero si yo pongo milivolt, obviamente no me va a dar ampere. Esto parece una pavada, pero hay que mantener una consistencia en las unidades de medida que se utilizan para poder hacer que las ecuaciones que hemos visto en la teoría y que representan el comportamiento de los fenómenos físicos sean coherentes. Entonces acá lo primero que nos tenemos que sacar de encima es este milihenry, que no tiene nada que hacer acá, es el dato del problema, y normalmente se usa porque las inductancias de las bobinas están en milihenry, ¿no? Es muy raro encontrar bobinas que tengan 2, 3 o 5 henry. Hay, pero no es común. Siempre el orden de las inductancias normales que se utilizan en un transformador, en un electroimán, en una bobina construida de manera casera, están en el orden de los milihenry. Entonces, bueno, tenemos que tener en mente la relación, que 1000 milihenry es un henry, y entonces con eso y una regla de 3 simple transformamos este valor en henry. Y este es el que vamos a usar en aquellas ecuaciones en donde se nos pida incluir el valor de L. Lo otro que hay que tener en cuenta y que siempre hay que tener en cuenta es que el dato de tensión que se da en el enunciado del programa se da en módulo,
justamente para que se interprete cómo administrar ese dato en corriente alterna. Si este circuito o esta bobina es alimentada con una tensión de 220 volts, se sobreentiende que esta tensión es una tensión alterna sinusoidal. Y entonces nosotros vamos a tener que transformar este dato crudo que nos tira el enunciado en esta información. Le vamos a tener que asignar a esa tensión alterna sinusoidal una unidad de medida, una cantidad y un ángulo. Y siempre, siempre para todos los problemas que vayamos a hacer este año en física, la parte de corriente alterna, el valor del ángulo siempre lo vamos a tomar como 0 grados. Entonces, esta es una transformación de los datos que tenemos que hacer, porque si en las ecuaciones que modelan el comportamiento de este circuito, nosotros ponemos nada más que 220V, 220 volt, el problema va a estar mal resuelto, por más de que el número que hallemos sea el correcto. Va a estar mal resuelto porque no va a haber coherencia dimensional entre primero y segundo miembro. Lo que pide el problema, primero, es calcular la reactancia inductiva. Y según se vio en la teoría, que corresponde a los circuitos inductivos, la fórmula de reactancia inductiva es omega por L. Y sabemos de aquella fórmula, de aquella diapositiva donde figuraban las relaciones útiles, un jueguito de fórmulas entre las cuales estaba incluido esta, que la relación entre omega, la magnitud que se mide en radianes por segundo, y la frecuencia que se mide en hertz, es esta. Entonces, justamente por eso las marqué en aquella diapositiva como relaciones útiles, porque son relaciones que vienen seguramente de la mecánica, que por ahí no fueron muy utilizadas en su momento, porque no correspondía o porque no se hicieron problemas de ese tipo, pero que las tenemos que tomar y son muy útiles para nosotros en la parte eléctrica, en la parte de corriente alterna. Entonces, la reactancia inductiva, esta nueva definición que hemos encontrado, la oposición que presenta una bobina a la circulación de la corriente alterna. Eso es la reactancia inductiva. Esta reactancia inductiva puede ser calculada reemplazando el omega en esta ecuación y obviamente poniendo el valor de él. Bueno, en este caso lo voy a escribir completo para sostener la coherencia de las unidades. Acá tenemos que poner 2 por pi por 50 Hz y la inductancia en Henry, 0,020 Henry. Esta es la forma correcta de reemplazar los datos del problema, los acomodamientos que hicimos de los datos del problema, para llegar al valor de esta reactancia inductiva. Y esta reactancia inductiva, hecho el cálculo, esto da 6,28. Y esto da en ohm. Bueno, hay cosas misteriosas dentro de la física. Acá el producto de Hertz por Henry da por resultado ohm. Esto tiene una explicación. Si uno hace el desglose de lo que es el Hertz y de lo que es el Henry, llega a determinar que esto es ohm. Yo les diría que en esta etapa del estudio, donde están hacia fin de año y está todo muy comprimido y todo muy acelerado, no se compliquen, directamente utilicen las unidades del sistema internacional que uno les va diciendo, la frecuencia en Hertz, la inductancia en Henry, y despreocúpense de en este momento investigar por qué Hertz por Henry da ohm, y si yo tengo que obtener el valor de una oposición, esa oposición va a ser en ohms. Me parece en este momento lo más práctico para sortear este camino. Entonces, ante la aplicación de una señal de tensión alterna, esta bobina se opone con 6,28 ohm. Y lo primero que hay que decir es que esos 6,28 ohm no son la resistencia de la bobina, no tienen nada que ver con la resistencia de la bobina.
A pesar de que nosotros, en la unidad 5 y en la unidad 6, utilizamos la unidad de medida ohm como unidad de medida de la resistencia. Bueno, en realidad la unidad de medida ohm se refiere a la oposición de determinados elementos a la circulación de corriente. Entonces, esa unidad de medida ohm se puede utilizar para medir la oposición que presente una resistencia, que presente una bobina o que presente un capacitor, como vimos el otro día. Por último, mejor dicho, como segundo paso en este problema, ya tenemos determinado el valor de la reactancia inductiva. El problema pide calcular la corriente que circula por el circuito. Y una cosa que hacen a menudo en el apuro del parcial es esto. Y después no saben qué reemplazar, porque R no hay R en este circuito. O hacen esto y ponen esto, porque ya calcularon una R, entre comillas, de 6,28. Y hacen la cuenta y les da el resultado y todo esto está mal. Porque estamos hablando de una bobina, no estamos hablando de una resistencia. Entonces, por favor, escápenle a estas soluciones fáciles. Uno tiene la tendencia, hablo por mí, cuando era estudiante o cuando transité por aprender algunas cosas. Uno tiene la tendencia a aferrarse a algo y ese algo se convierte en un dogma que nos lleva a la muerte. Uno tiene la tendencia, en este tema en particular, a aferrarse a esto. Aprendí la ley de Ohm, listo, ya es todo lo que tengo que saber de física eléctrica. Y no, la ley de Ohm va evolucionando a medida que tenemos otras cosas para ver y no es todo lo que existe en este universo, al menos la ley de Ohm planteada de esta manera. Entonces, en este momento hay que ser conscientes que la ley de Ohm que hay que utilizar no es la ley de Ohm tradicional o, o la más elemental que podemos escribir, sino que tenemos que utilizar la ley de Ohm en corriente alterna y específica para bobinas. Y esa ley de Ohm es esta, que es la que estaba en la diapositiva donde analizamos lo que pasaba con las bobinas. Como siempre les digo, J es 1 a la 90. Estas son cosas que hay que recordar, porque llegado el momento, no reemplazan J, porque no se lo acuerdan, porque piensan que es una letra que no tiene sentido que esté ahí, o no recuerdan en ese momento porque está J, no lo reemplazan, llegan a un valor y ese valor va a estar mal por no haber incluido la unidad imaginaria. Bueno, acá se reemplaza 220 a la 0 sobre 1 a la 90 y el 6,28 ohms. Bueno, y acá viene normalmente otro problema que nace en el manejo de las operaciones con números complejos. Acá lo que hay que hacer es la cuenta, 220 sobre 6,28, eso da 35,03, y obviamente ampere, acá sí es claro, volt sobre ohm, ampere, y después hay que operar con los argumentos, hay que operar con los ángulos de estos números complejos. Y la forma de operar con los ángulos de dos números complejos que se están dividiendo en forma polar y están expresados en forma polar es restarlos. Es hacer el ángulo del número complejo de arriba menos el ángulo del número complejo de abajo. Y este es el resultado final. 35,03 a la menos 90. Entonces nos queda expresada la tensión con su módulo y su ángulo y la corriente con su módulo y su ángulo. Al final, el problema pide representar el diagrama fasorial de tensión y corriente. El diagrama fasorial es este que estamos viendo acá.
Y ese diagrama fasorial debe ser representado de esta manera en una determinada escala que se elija en ese momento para representar. Como les decía el otro día, para representar el diagrama fasorial tenemos que elegir una escala de tensiones de tantos volt por centímetro y una escala de corrientes. Porque esta es otra cosa que pasa. Llega el momento de representar el diagrama fasorial en el parcial y se hace esto, así, tal cual lo estoy haciendo yo ahora. Se hace esto. Entonces, nadie sabe qué representa esto, cuán largo es este vector, cuán largo es este vector. O sea, se dibuja la teoría y no se aplica la teoría a la resolución específica de este problema. Esto es correcto, porque la representación fasorial en términos teóricos de cómo es la corriente y la tensión en una bobina es esta que estamos viendo acá. Pero lo que se pide cuando se dice representar el diagrama fasorial es representarlo a escala, hacer un dibujo ingenieril que sea representativo de las magnitudes reales que involucran este problema. Entonces, por eso es que hay que elegir las escalas convenientes para hacer la representación. Entonces, escala de tensión y escala de corrientes. Escala de corrientes de tantos amperes por centímetro o por milímetro. Eso lo deciden ustedes como más les gusta. Con la escala de tensión, yo soy un pesado que elijo esta, 44. Porque al elegir 44 volt por, 44 volt por centímetro, voy a tener un segmento, voy a tener un valor de tensión en centímetros que me va a dar 5 centímetros. Perdón, vamos a hacerlo bien. Una vez que yo defino la escala y una vez que tengo el módulo de la tensión que tengo que graficar, para sacar el valor de esta tensión en centímetros, lo que tengo que hacer es poner el módulo de la tensión y dividirlo por la escala de tensiones. Entonces acá voy a tener 220 volt dividido 44 volt por centímetro, y esto me va a dar 5 centímetros de largo. Y entonces dibujo un segmento con la regla prolijo de 5 centímetros de largo. Discúlpenme, acá no tengo regla, pero la idea, esto que estoy haciendo acá es distinto que esto. Es distinto en el sentido de que lo que yo voy a dibujar de longitud acá es lo que me diga este procedimiento. Y después, con la escala de corriente, bueno, ustedes decidirán cuál es la escala de corriente. En realidad cualquiera, la de tensión también la pueden definir ustedes, pero si se acostumbran a esa ya no tienen ni que pensar. Lo dibujan todos los 220 o lo van a dibujar siempre de 5 centímetros y es una cosa menos en que preocuparse. Y para la escala de corriente pueden usar la que quieran. Acá podríamos decir un, 10 amperes por centímetro, por ejemplo. Entonces, con esta misma técnica van a poder determinar el valor de la corriente en centímetros con el valor del módulo de la corriente dividido la escala. Y esto, haciendo la cuenta, esto va a dar 3,5. Y entonces voy a dibujar un segmento de 3,5 centímetros que va a representar a la corriente. Marco el ángulo de desfasaje, menos 90 grados. Entonces, con este esquema yo le doy coherencia a lo que escribí acá, le doy coherencia a lo que escribí acá y cierra todo. Y estas últimas dos palabras son las más importantes a tener en cuenta en estos problemas, que cierre todo, que las cuentas que hice con números complejos, la representación fasorial de los módulos y los ángulos, cierre con el diagrama vectorial que yo voy a graficar. Acá no parece importante, pero en los problemas que vienen va a ser muy importante. Porque yo cuando haga el diagrama vectorial, si no me da lo mismo que yo tengo acá, ahí me voy a dar cuenta que me equivoqué y voy a poder autocorregir la resolución que
eventualmente haya realizado mal. El problema 5, ustedes lo tienen, está desarrollado completamente su resolución en la propia guía. Está escrito en la guía, lo puse como ejemplo allí para que vean cómo es la mecánica de este problema. Sin embargo, vamos a conversar sobre él para aclarar algunas cosas. Borramos esto. Bueno, ahí está, bien grande como para poder hacer anotaciones adicionales si es necesario. Bueno, lo mismo que antes. Dibujamos un circuito. Hay una resistencia de 10 ohms y una inductancia, una bobina de 20 milihenries. Están conectadas en serie y están alimentadas por una tensión alterna de 220 volts 50 Hz. Esta es una de las formas de dibujarlo. Lo pueden dibujar como quieran. Como quieran, pero uno de los errores también más comunes es este, es hacer el dibujo de esta manera. Dibujan la resistencia, dibujan la bobina, está bien, no importa ponerla las dos juntas, ya pueden poner una horizontal y otra vertical, eso no es problema, pero hacen esto, dibujan esto, y ponen B igual 220 volts, más prolijo, ¿no? Pero ponen así, está mal. Está mal porque esta es una señal de corriente alterna. Entonces, no se puede representar una fuente de corriente alterna de esta manera. Esta representación es para una fuente de corriente continua, más menos. Justamente el otro día alguien me preguntaba, la representación de la fuente de corriente alterna es esta, indicando así así, o de alguna forma que indique que es alterna. Pero, ojo, porque este es un error muy común. Es un error muy común cuando se resuelve el parcial, eh, dibujar el circuito poniendo una fuente de corriente continua. Bien, entonces, teniendo bien dibujado el, el circuito, en este circuito pusimos dos elementos adicionales que son un voltímetro que mide la caída de tensión en la resistencia y un voltímetro que mide la caída de tensión en la bobina. En realidad esto no hace falta dibujarlo. Acá, como forma parte de una explicación, lo pusimos, pero en el caso de resolver un parcial, un ejercicio de un parcial, no sería necesario dibujar esos dos instrumentos. Otra vez volvemos a lo de antes. Hay datos que son explícitos del problema. R, L, B y F. De esos datos explícitos nosotros los tenemos que convertir en algo que después podamos utilizar.
Siempre el 220 volt va a ser 220 volt a la cero y expresado así. Otro error también que suele ocurrir es este, escribirlo así. Ah, vio Duarte, me acordé de que tengo que poner el cero. Sí, pues te olvidaste de poner la rayita acá. Pero es una rayita. No, no es una rayita. Cambia totalmente el concepto de lo que tengo de un lado de la ecuación y del otro lado de la ecuación. Del lado izquierdo de la ecuación tengo un escalar y del lado derecho de la ecuación tengo un vector o un número complejo. Entonces es necesario que esté bien interpretado porque si no, al menos esa parte del problema va a estar mal expresado. Es un pequeño error que puede traer problemas. Bueno, bien. Entonces escribimos la tensión como la vamos a usar después para ya despreocuparnos y tenemos las incógnitas. Vamos leyendo el enunciado y las incógnitas son la reactancia inductiva XL, la impedancia total en binómico dipolar, o sea, la Z, bueno, representada gráficamente, la corriente que circula por el circuito, y también vamos a tener que calcular la caída de tensión en la resistencia y la caída de tensión en la reactancia inductiva. Y otro error muy común es escribirlo así. Hay que escribirlo así. Porque las tensiones, las corrientes, las caídas de tensión y las impedancias van a ser todas vectores. Entonces, esos son los 5 elementos que en forma general nos pide calcular el problema. Después tenemos ya la resolución del problema. ¿Qué fórmulas vamos a usar y qué cuentas vamos a realizar? Bueno, acá tenemos lo mismo que antes. El valor de L es igual que el del problema anterior, así que se calcula igual. Esto es sencillo. Y ahora entramos a tallar con un nuevo concepto, que lo vimos el otro día de manera teórica, que es el concepto de impedancia. En un circuito, nosotros planteamos la presencia de varios componentes, o sea, de los 3 componentes que analizamos, la resistencia, la bobina y el capacitor. Y a través de este análisis llegamos a la conclusión de que la resistencia se opone, la bobina se opone, el capacitor se opone, bueno, se opone el conjunto de los 3 elementos. Y la forma de medir cuánto se opone el conjunto de los 3 elementos a la circulación de la corriente es a través de este elemento nuevo, esta magnitud nueva que se define como impedancia del circuito. Y la forma de calcular la impedancia es aplicando esta ecuación, R más J XL menos XL. Entonces, esto hay que tenerlo bien a mano porque los problemas importantes de corriente alterna se resuelven aplicando el concepto de impedancia. Y ese concepto de impedancia está aplicado acá. En la resolución del problema, traemos la fórmula de impedancia para reemplazar con los valores que tenemos. R vale 10 ohm, XL vale 628 y XC no hay. XC no tiene este problema, entonces ponemos 0. Y hacemos la cuenta. Tomamos los imaginarios entre sí y el real hay uno solo, así que este es el resultado de esa impedancia. Un error muy común es, ya se los comentaba el otro día, poner que Z es 16,28. O sea, sumar estos dos. Por favor, acuérdense, los reales por un lado, los imaginarios por el otro, esto no va. No puedo sumar peras con manzanas. Bien. De esta manera, estamos satisfaciendo el pedido del enunciado que nos dice calcular la impedancia total de los dos componentes en binómico. Bueno, acá el número complejo está expresado en forma binómica. Y yo puedo ver en esta forma binómica cuánto se opone la resistencia y cuánto se opone la bobina, porque los tengo por separados. Esa es una de las ventajas de la
escritura en binómico del número complejo o de la representación en binómico de la impedancia. Después el problema me pide que este valor en binómico del número complejo lo pase a polar. Entonces tengo que aplicar Pitágoras. Porque bueno, vamos a adelantarnos un poco. Representamos gráficamente la impedancia utilizando una escala para hacerlo. Bueno, 10 serán 5 centímetros y 6,28 serán 3,14. Ya, esto de las escalas ya empiezan a manejarlo ustedes. En sus carpetas elijan una escala para representar la impedancia y la representan de esta manera. Entonces, cuando se representa la impedancia, cuando se representa un número complejo, siempre la parte real queda en forma horizontal y siempre la parte imaginaria queda de manera vertical. Entonces, en este lugar siempre vamos a tener un triángulo rectángulo, siempre, por la propia conformación de los números complejos. Y eso nos va a permitir utilizar Pitágoras para determinar el módulo de esta impedancia. Otro error común es cuando calcula el módulo de impedancia poner 16,28, o sea, sumar estos dos como si no fuera una suma pitagórica, sino como si fuera una suma común. Bueno, esto se hace con Pitágoras y se plantea de esta forma que está expresado acá. 10 al cuadrado más el otro al cuadrado. Un error muy común, que no es muy visible en este problema, pero que suele ocurrir. Si la impedancia fuera, me voy de este problema y voy a escribir cualquier número. Si la impedancia fuera 33 menos J25, porque tendría una resistencia y un capacitor, si el capacitor acá existiera y le ganara a este número me daría negativo. Pues supongamos que tenemos este resultado como impedancia en binómico. Cuando sacan el módulo de la impedancia, acostumbran a hacer esto. 33, bueno, ohms al cuadrado, bueno, vamos a hacerlo prolijo por lo menos en la parte que corresponde a las unidades, y ponen esto. Entonces cuando ponen esto, Pitágoras se está revolcando en la tumba, porque Pitágoras no considera catetos negativos, no hay catetos negativos en el cálculo de Pitágoras. El menos lo lleva al error de pensar que hay que cambiar la fórmula de Pitágoras y poner un menos acá. No. La operación de Pitágoras se hace con los módulos de los valores reales e imaginarios. Acá siempre, en Pitágoras, siempre tiene que ir un más. Este es otro error común que suele verse en las resoluciones de lo parcial. La mitad debe estar pensando, qué nabo el que lo hace. Y la otra mitad debe estar pensando, a mí me pasó. Y no es que unos sepan más que otros. Todos tenemos de esto en nuestro tránsito por la universidad. Hay cosas que son pavadas y nos equivocamos, y hay cosas que las tenemos claras. Entonces lo que hay que hacer es luchar contra eso y prestar atención y no cometer estos errores justamente para ir levantando el nivel de los conocimientos que se tienen. Bueno, sacamos el módulo de Pitágoras. Otro error común es mal manejo de la calculadora. O sea, no operar los paréntesis en sus propias calculadoras. A veces se ven inconvenientes de que esto está bien planteado y el resultado está mal. Y eso es porque operaron mal la calculadora. Entonces, por favor, practiquen esto como para no cometer ese error, porque es una lástima tener mal resultado por apretar mal los botones. Acá está invertido, esto debería ir abajo y esto debería ir arriba, pero bueno, lo explicamos. Una vez que uno determina el módulo, que para este problema es 11,81, es necesario sacar el ángulo, porque la expresión de un número complejo en forma polar es con un módulo y un ángulo. Y el ángulo va a estar dado siempre por esta fórmula. El arco tangente de la parte imaginaria dividido la parte real.
Siempre va a ser así. Y acá está planteado cuánto es la parte imaginaria, cuánto es la parte real, se hace el arco tangente y se pone el valor. Y ahí sí, con este dato y con este dato, puedo en definitiva escribir el número complejo en forma polar como lo pide el problema. Una cuestión importante que es probable que se dé en el siguiente problema, yo ahora no lo tengo presente, a ver, vamos a machetearnos acá. Sí, bueno, se da en el siguiente problema, entonces lo explicamos después. Después el problema pide la corriente que circula por el circuito. Ley de Ohm generalizada de corriente alterna, que es la que vimos el otro día. B sobre I es igual a Z. Escribimos los valores de los números complejos en binómico, en polar, y hacemos la resta. Hacemos la división y hacemos la resta de los ángulos, 0, menos 32,12, menos 32,12. Listo, ahí tenemos resuelto hasta el punto D. El siguiente punto pide las caídas de tensión en la resistencia y en la bobina. ¿Qué quiere decir esto? Si yo pongo un voltímetro acá, pongo el tester acá, estoy poniendo el tester en el enchufe y me va a medir 220 volts. De esos 220 volts va a haber una parte que se van a gastar, entre comillas, en esta resistencia y otra parte se van a gastar en la bobina. Eso es lo que miden las caídas de tensión en R y en L. La forma de calcular esas caídas de tensión es a través de estas expresiones, de la aplicación de la ley de Ohm específica para cada componente. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros sabemos que la ley de Ohm general es esta, aplicada a circuitos de corriente alterna. Pero si vamos a tratar solamente con una resistencia y no con todo el circuito, la ley de Ohm que hay que aplicar es esta. Si vamos a tratar con una bobina y no con todo el circuito, la ley de Ohm que hay que aplicar es esta. Y si es con el capacitor, la ley de Ohm que hay que aplicar es esta. Entonces, hay que tener bien claro qué ecuación debo aplicar en cada uno de los distintos estadios del problema. Entonces, para calcular la caída de tensión en la resistencia, aplico esta ley de Ohm focalizada en la resistencia, hago las cuentas y llego a este valor. Y para calcular la caída de tensión en la bobina, aplico su fórmula específica, no me olvido de poner el 1 a la 90, no me olvido de reemplazar la J, otro error bastante común, reemplazo los valores y hago la cuenta. Les recuerdo que en los números, en la multiplicación de números complejos en forma polar, acá se multiplica 1863 por 628 y eso da 117. Y los ángulos se suman entre sí. O sea que la obtención de este 5788 sale de 90 menos 32,12. O mejor dicho, para respetar lo que dije recién, 90 más menos 32,12. Cuando tengo una operación de multiplicación de dos números complejos en forma polar, los argumentos, los ángulos, tienen que ser sumados. Entonces, eso es lo que estoy diciendo acá. Los argumentos se suman en una multiplicación de números complejos. Ahora, como este tiene un valor negativo, bueno, por eso hago 90 menos 32, que me da 57. Por último, dentro de todo este análisis, se representa el diagrama fasorial de tensión, corriente y caída de tensión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que representar? La tensión que nos dieron como dato, la corriente que calculamos
la caída de tensión en la resistencia y la caída de tensión en la reactancia. Esos son los 4 valores para este problema que se piden graficar. Entonces, no tengo que hacer otra cosa que elegir una escala. Para todo lo que tenga volt, la escala debe ser la misma. Sí, la escala para este y para este va a ser la de 44 volt por centímetro. Porque muchas veces, bueno, lo voy a decir como lo estoy pensando, se mandan la piolada de decir, bueno, para este elijo una escala y para este me queda más cómodo elegir otra y para este elijo otra porque así dividen por 10, entonces este da 2,2, este da 18, no sé cuánto. O sea, hacen unas cosas medias raras que no tienen nada que ver con nada. La escala de todas aquellas magnitudes que manejan volt debe ser la misma. Para las 3 magnitudes estas es necesario aplicar esta escala que yo elegí y que ustedes pueden elegir la que quieran, pero es la más conveniente. Entonces, con esta escala represento este vector de 5 de largo, este vector de 117 sobre 44 de largo y este vector de 186 dividido 44 de largo, a un módulo y a un ángulo determinado. Es importante, cuando se resuelven estos problemas en el parcial, llevar el transportador para que los ángulos sean los correctos y no dibujarlo a la Bartola. Y después la escala de corrientes, que me va a permitir dibujar esta corriente con este ángulo de 3,2 centímetros de largo. Entonces todo queda prolijito. Y hay algo acá que es fundamental. Si cuando yo construyo este diagrama vectorial, lo hago a escala, aplico todas las cuentas, hago todo bien como lo tengo que hacer, lo hago bien, ¿eh? Las cuentas las hago bien, todo va. Pero resulta que el diagrama me queda así. Estoy hablando de las tensiones. Vamos a suponer que la BXL es esta es la B y esta es la BR. La corriente no la dibujo porque no quiero hablar de eso ahora. Supongamos que me queda así. Entonces, bueno, me voy chocho porque está bien. No, no está bien. Porque si yo sumo estas 2 caídas de tensión, me queda un vector resultante por acá. Y este vector resultante no significa nada. ¿Qué quiero decir con esto? La tensión que entrega la fuente se reparte como caídas de tensión en la resistencia, y en la bobina. Esto es la segunda ley de Kirchhoff y se tiene que cumplir. Entonces, se cumple tanto numéricamente como se cumple gráficamente. Entonces, si al llegar al final del problema el gráfico les da así, quiere decir que hay algo que está mal calculado antes, porque el gráfico tiene que dar así. Tengo que sumar estas 2 caídas de tensión como si fueran las fuerzas de física 1 o de los primeros problemas de este año, y la suma de estas 2 caídas de tensión me tiene que dar la tensión de la fuente, siempre. Entonces, esta es una forma de autocorrección. En el mismo momento del parcial, saben si lo hicieron bien o no. Bueno, salvo que se hayan equivocado en todo, pero si todo está más o menos bien, cuando llegan a este dibujo y este dibujo cierra, significa que se respetó la segunda ley de Kirchhoff y los cálculos fueron bien hechos. Entonces, por eso, en el problema anterior, yo embromaba tanto con las escalas, hagando prolijo, bla, 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 porque tiene su utilidad en este momento. Tiene su utilidad cuando resolvemos este tipo de problemas y al final verificamos de que todo cierra. Profe, disculpe, Sí. yo estaba haciendo la suma 186,3 más 117, no llego a los 220. Se excede por bastante. Te da 303. ¿Cuál es el error? Porque la suma no se puede hacer con los módulos. La suma es vectorial. La suma es de 2 vectores.
Ah, está bien, está bien. Perfecto, me vino al pelete la pregunta, porque me estaba olvidando de aclararlo y es algo muy importante, así que gracias. Solamente la suma que vos me comentás tendría validez si BR estuviera acá y BXL estuviera acá. Si las dos estuvieran ubicadas una a continuación de otra. Entonces, en ese caso, la B total sería la suma de las dos, pero no es este caso. Claro, Es claro, raro que no, no. se dé esto, esto no se va a dar. En los problemas que nosotros vayamos a hacer, esto no se va a dar. Entonces, ojo porque eso también puede generar confusión. Vos llegás al resultado, al resultado numérico y mentalmente haces esta suma y decís, uy, no me da 220, no, pero te tenés que asegurar de que la suma vectorial sí coincida y no tanto la suma de estos dos números parciales sueltos cada uno por su lado. Bueno, eh, más o menos en la explicación de este problema que ustedes tienen desarrollado completamente en la guía de trabajos prácticos, les tiré todas las pautas de qué errores no se deben cometer, qué precauciones hay que tener al manejar toda la información, qué cuidados hay que tener con los números complejos, recordar esto bien, de que cuando divido resto los ángulos y que cuando multiplico sumo los ángulos, eh, recordar que en números complejos sumar y restar me conviene hacerlo en binómico, yo sume o reste me conviene hacerlo en binómico, y cuando multiplique o divida me conviene hacerlo en polar, porque también es otra cosa que pasa, por ejemplo, esto, B sobre Z, y hacen este planteo, 220 a la 0 sobre 10 más J 628. No está mal, está bien, lo pueden plantear así. Y es más, algunas calculadoras te dejan hacer esta operación. Te dejan poner el número de arriba en polar, te dejan poner el de abajo en binómico, con la I, ¿no? La calculadora lo escribiría más o menos así. O habría que escribirlo así, ¿no? Sin el tilde. En la calculadora uno escribiría más o menos esto y la calculadora lo interpreta como un número complejo. Pero algunas, no todas lo hacen. Que tendrán que investigar con sus calculadoras si lo pueden hacer. Pero a veces pasa lo siguiente. Escriben esto, ponen el resultado, que en este caso sería 18, 63 a la menos 32, 12, y al hacerlo así, uno no sabe si se copiaron o si su calculadora es poderosa y si saben manejarla. Entonces, al hacerlo así queda la duda. No cuesta nada escribirlo de esta manera, que es mucho más claro para el que corrige, para decir, ah, bueno, mira, acá sabe que tiene que poner en polar porque tiene una división, es más prolijo. Si lo hacen así, yo no les voy a decir que está mal, sobre todo si el resultado está correcto. Pero queda ahí una duda, ¿viste? ¿Viste cómo somos medio perseguidos los docentes? Bueno, aclarado hasta el último detalle de este problema, como para que no haya ninguna duda de cómo corregimos, de cómo hacemos, en qué hacemos hincapié al realizar las correcciones, en que nos preocupa y nos interesa de que haya una coherencia en todo el desarrollo del problema. Aclarado todo esto, si no hay preguntas pasamos al siguiente problema, que es más o menos de este estilo, nada más que tiene tres componentes y me voy a dedicar a resaltar algunas cosas y lo voy a dejar para que ustedes lo practiquen porque van a tener todos los resultados. Pero vamos a hablar algunas cosas de este siguiente problema.
profesión. Profe, una consulta, ¿hasta qué unidad Sí, vamos a ver antes del parcial? ¿cómo? ¿Hasta qué unidad vamos a ver hasta antes del parcial? ¿Qué entra? ¿Ecuaciones de Maxwell y terminaríamos o qué algo más? No, ahí te comento. Hoy terminamos los problemas de corriente alterna. El miércoles que viene vamos a ver ondas electromagnéticas y ecuaciones de Maxwell, toda la teoría. Que yo ya subí al campus esa unidad y los videos. Y aprovecho para decir algo, así no me olvido. Bueno, ahora va a aparecer el campus. El lunes 18 vamos a ver los problemas de esa unidad. Esa unidad la subí recién, la puse recién en el campus. Los videos pesan como 80 megas. Como los subí hoy, vencen el miércoles que viene. Se mueren el miércoles que viene. Así que por favor bájenlos mañana, pasado, como para que no se pierdan ahí en el espacio. La semana del 20 y 25 de octubre vamos a ver óptica física, que es la última unidad. Y en estas 2 semanas que están acá, van a ver con el ingeniero Vallejo segundo principio de la termodinámica, que él diagramará que se ve cada día. Si todo va como tenemos pensado, si no hay ningún atraso en lo que tenemos planificado, hoy justamente estuvimos hablando de cómo terminar el año, él con esas 4 clases terminaría la cursada, terminaríamos la cursada. Y entonces podríamos destinar el 10 de noviembre y el 15 de noviembre a consulta. Sería bueno porque serían 2 clases para que ustedes vayan preparando y vayan consultando. Y bueno, después ya vendría el parcial, el recuperatorio, etc. Pero bueno, tenemos que tener suerte de poder enganchar estas 8 clases, las 4 que voy a dar yo y las 4 que va a dar Vallejo, con continuidad, que no nos pase nada. Tal vez la pregunta apareció, porque apareció esta unidad cuando yo estaba acá tratando de domar al Word. Esta unidad no entra, ya, lo vamos a aclarar después en su momento, pero esta unidad no entra, porque esta unidad la debo este año y la pago el año que viene. El año que viene se paga cuando se cursa cada una de las materias de la especialidad, entonces esta unidad va a quedar fuera del segundo parcial, del recuperatorio también. Bueno, Ok, profe, y pregunto con el atrevimiento, ¿no? dale. El tema de la teoría, o sea, teoría y práctica va a entrar todo, digamos, todas las unidades que vemos, o práctica entran ciertos temas en particular. Porque yo estoy No, haciendo un resumen de fórmulas y demás, sí, y es demasiado, o sea, pero sí, pregunto de atrevido para ver si puede que algún tema quede excluido, digamos, de no, práctica más que nada. no, tema excluido no. Y a ver, ¿cuál es la política de esta cátedra? La exigencia para tener la aprobación directa, alcanzar el 8, involucra tener los conocimientos de teoría y tener los conocimientos de práctica. Entonces, bueno, eso por ahí es lo que lo hace tan exigente para poder llegar al 8. Ahora resulta que cuando vamos, supongamos que alguien no promociona, llega al 6 o al 7 y va al examen final. En el examen final, en esta materia no se toman problemas. Al menos mientras yo esté, no se toman problemas. Y quiero decir, mientras yo esté. Mientras estemos juntos con el ingeniero Vallejo compartiendo la cátedra, la política que adoptamos es, en un final,
no se toman problemas de física 2. Entonces, como tenemos esa facilidad, digamos, no le aflojamos a los problemas durante la cursada. O sea, los problemas que se toman en los parciales, no hay excepciones en cuanto a las unidades de los problemas que entran en el parcial. Porque está después la otra facilidad de que no hay que volver a estudiarlos cuando eventualmente se rinda un final. Entonces, las unidades que entran todas, y los problemas que vimos y están en la guía, entran todos. Ahí no hacemos excepciones justamente por lo que estoy comentando. Ah, está bien, Bien, profe. Entendido entonces. No, ok. no sabía esa parte del final, pero bueno, estoy de acuerdo. Claro, es verdad, porque, o sea, siempre me cuestiono si está bien o no está bien no tomar problemas en el final. Pero cuando uno prepara un final, mamita, un final de física 2, con 17 unidades, que llegamos a ver 15 las llegamos a ver, dejamos la 11 afuera, algún tema de la 5 y algún tema de la... O sea, vimos todo. Y preparar un final, repasando todos los problemas, teniendo toda la fórmula en la cabeza para ese momento del final, me parece demasiado. Entonces, en un final nos concentramos en la parte teórica, más que nada, y dejamos la exigencia de los problemas, la mantenemos firme durante la cursada en los parciales. Bueno, el problema este, acá tienen todos los resultados, plantea también un circuito alimentado con tensión alterna y que tiene los tres componentes, resistencia, bobina y capacitor. Para cada uno de los componentes va a haber que aplicar la fórmula específica. La resistencia, no hay fórmula, ahí son 10 ohm y chau. Para la inductancia va a haber que calcular la reactancia inductiva, que es 6,28, igual que el problema anterior. Y para la capacidad hay que calcular la reactancia capacitiva, que si no me equivoco es igual que la del problema 3. O sea que lo que fuimos haciendo es, esto es una técnica pedagógica que se llama de las cajas chinas. Primero le hicimos calcular esto, y después juntamos todo. O sea, con una caja dentro de otra. Sería como las mamushkas. El nivel de complejidad va creciendo, pero siempre basados en los mismos cálculos que antes. A veces se puede aplicar y a veces no. En este caso, bueno, digo. Cuando se representa la impedancia total en binómico fundamentalmente, hay que hacer la utilización o representación de la fórmula de impedancia, reemplazando los valores. 10 a J 628 menos 2122. Y llegar al resultado final. 10 menos J, porque gana el 21 contra el otro, y esto da 14,94. Bueno, después esto se transforma a través de Pitágoras. Acuérdense que Pitágoras siempre es sumando, por más que yo acá tengo un menos, se usan los módulos. Y lo que quería, escribí esto porque quería llegar a la parte del arco tangente. Para sacar este ángulo phi hay que hacer, como hicimos en el problema anterior, el arco tangente de xl menos xc sobre r. Y al hacer esta cuenta, esto queda menos 14,94 dividido 10.
Y esto da como resultado menos 56,20. Entonces, así como al hacer la raíz cuadrada de Pitágoras, al menos este no hay que darle bolilla, al hacer el arco tangente, al menos este hay que darle bolilla. Y se arrastra la propia calculadora lo hace, ¿no? Cuando hagan el arco tangente de un valor negativo, les va a dar el ángulo negativo. Entonces, ojo con esto, porque acá no le doy bolilla al menos, y acá sí le tengo que dar bolilla, porque si no me queda mal el valor del ángulo. Bueno, en definitiva, esto da el valor de impedancia que figura acá, 1798 a la menos 56,20. Pero tengan presente esto para no cometer ese error. Después todo lo demás va por las mismas fórmulas que antes. Siempre hay que recordar que J es 1 a la 90 y menos J 1 a la menos 90. Otro error común es decir, menos J es menos 1 a la 90. No está mal, pero los va a llevar a confusiones. Entonces, agárrense de esto. Usen siempre estos dos, que son los que les va a ser más fácil la resolución de las ecuaciones. Cuando llega el momento de construir el diagrama vectorial, acá tenemos todos los vectores de tensión que hay que representar. Hay que representar este vector, que en este problema está indicado totalmente con módulo y ángulo, y hay que representar este vector y este vector, como representación de las tensiones. Acá se vuelve a dar lo mismo. B tiene que ser igual a BR más BXL más BXC. O sea, se agrega un componente más respecto al problema anterior. Pero toda la energía que me entregue la fuente se va a utilizar en la resistencia más la bobina más el capacitor. Segunda ley de Kirchhoff. Cuando se hace este esquema, bueno, la tensión queda a la cero. Ahora sí no lo voy a hacer a escala. Ustedes cuando lo hagan, por favor, verifíquenlo. La tensión queda a la cero. La corriente queda a las 56 grados, con lo cual la caída de tensión en la resistencia también queda a las 56 grados. Eso es más o menos por acá. Esto sería la BR, más o menos, ahí estaría la BR. 122 a la 56,20. Y después tenemos la BXL, que vale 76 a la 146. Eso está por acá. BXL. ¿De dónde sale ese ángulo tan raro de 146 grados? Bueno, porque la BXL hay que calcularla como JI por XL. Entonces, al reemplazar me queda 1 a la 90 por la corriente, que es 12,24 a la 56,20. 56,26 por XL, que era 6,28. Entonces, bueno, el 76,87 sale de multiplicar estos dos números. Y el 146 sale de sumar 90 más 56. Entonces, por eso queda este número tan raro de 146, pero que está bien. Es así como debe resolverse. Y después, la BXC es 2,59 a la menos 33. Y eso queda justo acá. BXC. Entonces, este era 56. Este era 146,20. Y este es menos 33,80.
Entonces, por más que yo lo haya hecho rápido y a mano alzada, la idea que les quiero dar es que cuando ustedes apliquen las escalas y midan los ángulos, más o menos les va a quedar esto. Más o menos les tiene que quedar esto. Y entonces van a decir, pero acá no veo si me cierra o no me cierra. Bueno, para ver si cierra o no cierra, pongo un vector a continuación del otro. BR más BXL, que lo traslado de acá a acá, menos BXC, o perdón, más BXC. Y haciendo ese traslado, BXL ahí, BXC acá, haciendo ese traslado, sumando vectores, poniéndolo uno a continuación del otro, tiene que cerrar en el vector B, el fasor de la tensión de la fuente. Bueno, esto último está medio chancho, pero si hay alguna duda, por favor, pregúntenme. Bueno, muy bien. Fíjense que acá se vuelve a dar lo mismo que antes, ¿no? Aquella pregunta que me hicieron, la fuente entrega 220 y en el capacitor cae en 259. O sea, cae mucho más de lo que me entrega la fuente. Y eso puede parecer medio loco. ¿De dónde salen los 39 volt de más que hay entre 220 y 259? Nunca hay que perder de vista que estos diagramas vectoriales son una forma de resolver fácilmente estos circuitos y de llegar a los resultados finales fácilmente. Pero nunca hay que perder de vista que esta B que tengo acá es esto. Es una señal, perdón, es una señal de tensión que tiene este alto. Este vector coincide con el valor máximo de la tensión B. Y lo mismo pasa con este, con BXC, pero este BXC está desfasado. Es mucho más alto, pero está desfasado respecto al anterior. Y lo mismo pasa con este, que también está desfasado. Y lo mismo pasa con este, que también está desfasado. Estoy dibujando cualquier cosa, ¿eh? Pero lo que quiero decir es que lo que se presenta en el circuito no es 122 más 76 más 259. Lo que se presenta en el circuito es una suma de señales, una suma de ondas que están todas desfasadas entre sí. Entonces, la onda que mide 259 de alto, en algún momento, la de 259 de alto, vamos a hacer un dibujito de acá aparte, la de 259 de alto, que es la más alta, se cruza en algún momento con la de 122, pero la de 122 por ahí está en esta posición. Y entonces la de 122 le saca a la de 259. Entonces la idea es que no importan los números, estos números que tengo acá, no puedo buscar que estos números me den sumados 220, porque en definitiva lo que tengo es una suma vectorial, como dije antes, y ahí creo que se entendió bien, y en definitiva tengo una suma de ondas que están en distinto estado del tiempo. Y esa suma de ondas siempre me va a dar la señal de 220. Bueno, esta última parte es media rebuscada, pero es más claro entenderlo de esta manera, pero también es real esto, ¿no? La suma de las señales tienen siempre que dar la tensión de la fuente 220. Bueno, por último, en el día de hoy, el último problema. El último problema utiliza el concepto de resonancia. Y este problema es de resolución rápida.
El problema nos da el mismo circuito que antes, pero ahora acá tenemos una fuente que entrega 220 volts, pero que no es de 50 Hz. Esta fuente no entrega 50 Hz. Esta fuente entrega una frecuencia. Hay fuentes que manejan frecuencias variables, que uno las puede regular con un potenciómetro, y va variando la frecuencia que entrega. Entonces lo que pide el problema es determinar, para estos componentes que tenemos acá, 10, 20 y 150 microfaradios, 10 ohm, 20 milihenry y 150 microfaradios, determinar cuál sería la frecuencia de resonancia. ¿A qué frecuencia este circuito se convertiría en aquello que definimos como circuito resonante? Un circuito resonante va a entrar en resonancia cuando el valor de XL sea igual al valor de XC. Si a este circuito encima borré una parte de... no, está acá, perdón. Si a este circuito yo le aplico 50 Hz, le aplico una señal de 50 Hz, esta bobina tiene una oposición de 6,28 ohm. Y este capacitor tiene una oposición de 21,22 ohm. Ahora, si a este circuito yo le aplico otra frecuencia, se va a dar un punto en donde la oposición que presente esta bobina va a ser igual a la oposición que presente este capacitor. Y ahí es donde se toma el concepto de resonancia. Si el cálculo que yo haga con esta cuenta me da 8, y el cálculo que haga con esta cuenta también me da 8, cuando reemplace la ecuación de la impedancia, acá voy a poner 8 menos 8 y esto se va a anular. Bueno, ¿cómo hago para determinar rápidamente el valor de la frecuencia? Recurro a esta ecuación. Por eso acá está planteado. ¿Cómo se calcula XL? 2 por pi por F y por L. Lo usamos hoy en el problema 4. ¿Cómo se calcula XC? 1 sobre 2 por pi por F y por C. Lo usamos el otro día en el problema 3. Entonces, esta es la solución a este problema que estamos resolviendo ahora. ¿Por qué? Porque yo conozco L, 20 milihenry, que lo tendré que poner en Henry, C, 150 microfaradios, que lo tendré que poner en faradios, 2 y pi. Conozco todo acá. Lo único que no conozco es la frecuencia. Por eso, igualando y despejando la frecuencia, llego a esta fórmula que es la que me sirve para resolver este problema. Hacemos el reemplazo. Me piden determinar a qué frecuencia este circuito se pone resonante. Bueno, 1 sobre 2pi raíz de 0,020 Henry por 0,000150 faradios. Hago esta cuenta y esta cuenta me da 91,89 Hz. A esta frecuencia, XL vale 2pi por 91,89 Hz por 0,020 Henry. Y XC vale 1 sobre 2pi por 91,89 Hz por 0,000150 faradios. Hagan estas dos cuentas y salvo error en los decimales, el número que van a obtener acá va a ser casi igual al número que van a obtener acá. Entonces, eso es lo que pide este problema. ¿A qué frecuencia la oposición de estos dos es igual? Y si la oposición de estos dos es igual, resulta que el circuito entra en resonancia y la única impedancia que me queda es
10 ohm. Porque este se mató con este. Y digo se mató con este porque dentro del paréntesis se restan uno con el otro. La impedancia de esa frecuencia es solo 10 ohm, 10 ohm a la 0, y la corriente la voy a obtener como la tensión dividido la impedancia. Así que aplico la fórmula y es 22 amperes a la 0 directamente. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, cortamos acá, terminamos el tema de corriente alterna en la teoría y en los problemas. Así que nos queda la semana que viene una clase pesadita, tanto en la teoría como el otro lunes con la resolución de estos dos problemas que ustedes están viendo en pantalla. Diría que es lo más complicado de Física 2. No os quiero asustar, pero es así. La teoría que vamos a ver la semana que viene es muy densa y los problemas que vamos a hacer el otro lunes también son bastante densos. Así que descansen estos 4 días. Nos estamos viendo el miércoles. Cualquier cosa que necesiten me escriben un correo. Chao. Listo, Buen profe. fin de Buenas semana. noches. Gracias, profe. Igualmente, Chao, hasta luego. chao. Chao.